Bien, vamos a continuar con esta última clase de este capítulo 2 correspondiente a los procedimientos de análisis sísmico. Nos habíamos quedado viendo todo lo correspondiente a procedimientos de análisis estático y también dinámico, en la cual hemos incluido un espectro de diseño eh, para nuestro análisis de acuerdo con la normativa peruana. En esta ocasión pues había quedado pendiente esta parte, nos estaba quedando todavía por revisar, revisión gráfica, bueno, aunque esto ya lo hemos estado viendo, pero lo que sí nos ha quedado todavía por revisar es el uso de las tablas, ya que mediante tablas pues para nosotros es una gran ayuda para poder trabajar y tratar esos datos, más que todo digamos para lo que es el cálculo de desplazamientos, tanto absolutos como relativos, y de ahí pues establecer los criterios de rigidez lateral pues que también nos imponen las normativas, tanto por ejemplo como la norma peruana, la I030 de diseño sismo resistente, como la de la SCE, que es también una normativa con la que vamos a trabajar en este curso a partir del capítulo 4. Y también teníamos que ver lo correspondiente al análisis tiempo-historia. Vamos a trabajar con un registro. eh, y por último, vamos a ver también, nos está quedando por ver el tema de las irregularidades estructurales. Esto también de acuerdo con nuestra normativa. Entonces, esos son los 4 ítems que nos estarían faltando todavía para culminar este segundo capítulo. Ya en la siguiente clase pues empezar con todo el capítulo 3. Bueno, entonces iniciamos. Aquí entonces tengo mi archivo ya abierto. Ustedes recordarán que no se podían apreciar los desplazamientos. Esto parece que era como que un tipo de error gráfico, no sé, pero a ver, hay que revisar nuevamente y bueno, parece que seguimos con el mismo inconveniente. Hace un momento estaba revisando y me pareció que ya se había corregido, pero ahora vamos nuevamente a revisar. Bueno, creo que ya se corrigió, porque fíjense que estoy seleccionando el caso de carga por sismo dinámico en la dirección X, y ahora sí ya se me muestran los resultados. Perdón. Entonces, como podemos ver, pues ya se pueden apreciar los desplazamientos. Eso pues es un alivio más que todo por el momento, al menos para la clase, ya que, bueno, sí teníamos otras alternativas para poder revisar los resultados, pero es bastante conveniente también tenerlo de esta manera, ya que de repente para una memoria de cálculo o para una presentación, pues esto nos sirve bastante. Por ejemplo, aquí tengo mis desplazamientos para el caso dinámico y también podría buscar para el estático, pues ahí también se van revisando. Como pueden ustedes apreciar, de acorde con lo que se les mencionaba en la clase anterior, pues si en el sismo estático se trabaja con un 100% de la carga, perdón, del peso, de los pesos totales, pues es lógico que los desplazamientos pues sean mayores que con el método dinámico. Que vamos a ver, por ejemplo, vemos que tenemos una ligera diferencia. Esto es porque con el método dinámico pues no se trabaja al 100% con el 100% de las cargas, sino se trabaja con un porcentaje de participación de masa modal. Ese porcentaje de participación de masa modal se puede apreciar cuando nosotros revisábamos los modos de vibración. Un poco para recordar, les voy a mostrar, por ejemplo, a ver, voy a cerrar esto, voy a desactivar todo, vamos a ir aquí a tablas y vamos a buscar aquí los modos propios. Por ejemplo, para el caso del análisis modal, aquí tengo mi periodo de vibración y aquí tengo los porcentajes de masa participativa.
Por ejemplo, para este periodo de vibración tengo un porcentaje de masa participativa del 82.5% prácticamente. Para la otra dirección tengo este valor y para el segundo modo, para el tercer modo y así sucesivamente. Entonces, eh, bueno, aquí en esta columna podemos apreciar las sumatorias, y aquí nosotros tenemos los porcentajes para cada modo. Me estaba confundiendo con el ETABS. Entonces eso se les da para referencia, para que tengan en cuenta. Y vamos a revisar entonces ahora lo que nos estaría quedando por ver. Bueno, por ejemplo, supongamos que quisiera revisar el desplazamiento en un punto específico de cada nivel. Pues eso, como nosotros ya hemos visto, lo podemos hacer eh, mediante esta opción de deformaciones. Por ejemplo, para la dirección en X. Pero resulta que para una presentación, digamos, pues como que no es tan práctico esto, sino que lo más práctico sería que esto pues se me muestre en tablas. Entonces, para ir a eso, vamos a ir de la siguiente manera. Primeramente voy a trabajar con el caso del sismo en X nada más, y voy a hacer lo siguiente. Me voy a ubicar de esta forma y voy a seleccionar, o bueno, primeramente vamos por aquí y vamos a ir, vamos a buscar la parte de desplazamientos de los nudos, y vamos a aceptar. El programa lo que va a hacer es mostrarme una tabla en la cual me va a indicar todos los desplazamientos de todos los nudos y para todos los casos de carga. Aquí, como podemos ver, del 1 hasta el 12 para todos los casos de carga. Entonces, si yo quisiera ver solamente para el sismo en X, aquí se me van a mostrar los desplazamientos de todos los nudos de todo el proyecto para el caso del sismo estático en X. Pero esto todavía no me resulta práctico, ya que yo quisiera ver mis desplazamientos solamente para un piso específico. Pues entonces, para eso voy a cerrar aquí esta tabla y voy a ir a lo siguiente. Voy a rotar un poco mi modelo y voy a seleccionar el nivel que quiero buscar. Tengo ahí mi nivel seleccionado, perdón. Nuevamente me dirijo a tablas y vamos a desplazamientos. Aceptamos, y lo que va a hacer el software es mostrarme la tabla, la misma tabla de ese momento, pero ya con la selección de todos los nudos contenidos en ese nivel. Entonces, nuevamente aquí filtramos nuestros datos que queremos que se nos muestre, y ya tendríamos entonces ya nuestros datos filtrados. La tabla sigue siendo la misma, pero con el detalle que aquí tengo dicha selección. Estos datos yo los puedo copiar. Voy a darle a copiar y vamos a ir a Excel para trabajar esos datos. Fíjense que estoy revisando el sismo en X. Entonces, si tengo el sismo X aquí en visualización, pues es obvio que debería buscar desplazamientos en X. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación para ese nivel. Aquí pegamos nuestros datos y ya tengo entonces mis desplazamientos para ese nivel. Como podemos ver, pues tengo bastantes nudos. Esto sería cuestión de que los borremos.
Por algún motivo se me han filtrado también estos. A ver, vamos a ir hasta por aquí y vamos a suprimir. De aquí entonces podemos determinar o podemos de todo este nivel buscar cuál es el desplazamiento máximo. Entonces aquí mediante esta fórmula, esto cuando se trabaja con robot pues se tendría que hacer de esta manera. A ver, vamos a... Bueno, ya casi terminábamos. Y tendríamos esta forma. Entonces tendría, por ejemplo, para ese nivel un desplazamiento total de 9 milímetros. Lo voy a ubicar de esta manera para que no me estorbe, ya que acá se me bloquea. Y vamos a ver. A ver, quiero cerciorarme también de lo que he estado haciendo. A ver, nuevamente voy a volver a seleccionar. Voy a volver a seleccionar todo. A ver, de esta forma. Seleccionamos. Pido tablas. Desplazamientos. Ok. Sismo en X. Copiamos. Y pegamos. A ver. Qué raro. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces tengo este desplazamiento máximo, que sería para ese caso de sismo. Cierro aquí. Y haríamos lo mismo para el resto de pisos, para el resto de niveles. Por ejemplo, vamos a colocarnos así. Y en lugar de estar haciendo este tipo de selección, pues podemos agenciarnos de otra manera, una manera más sencilla. Voy a dar un clic aquí y se me selecciona todo el nivel. Entonces también nuevamente hago lo mismo. Desplazamientos de los nudos. Bueno, podemos ir por aquí o también podemos ir por aquí a esta parte, a resultados. Es lo mismo. Y buscamos también para el sismo en X. Por ejemplo, entonces, nuevamente control C. Y por aquí. Bueno, antes de continuar, podríamos ir anotando estos valores en una tabla aparte. Entonces, así es como nosotros podríamos ir avanzando poco a poco. Entonces aquí tengo nuevamente, debemos revisar que tengamos el mismo rango de búsqueda máxima. Y pues así poco a poco iríamos anotando por aquí esos desplazamientos para tener un registro. Lo mismo haríamos lo mismo para el caso dinámico. Me voy a centrar en este caso para, valga la redundancia, para el caso dinámico. Voy a pedir únicamente para el caso dinámico, para el sismo en X, sismo dinámico en X. Ahí sí voy a empezar a anotar mis datos, pero ya se les va mostrando en cómo se tendría que trabajar. Entonces voy aquí y como ven ustedes, pues también aquí tenemos el detalle en que esta tabla se me va a mostrar los desplazamientos para el sismo dinámico en X, pero para cada modo de vibración. Como pueden ustedes ver, hemos trabajado con 10 modos de vibración y para esos 10 modos de vibración se me está mostrando. Y también tengo para la combinación modal de combinación cuadrática completa. Entonces, para cada modo de vibración debemos buscar o debemos pedir únicamente para cada nudo para su combinación total, que sería esta. Entonces aquí nos dirigimos a esta parte y buscamos solamente el CQC. Y de aquí pues le damos a copiar y por aquí le damos a pegar. Pegamos
nos cercioramos de que el rango de selección y búsqueda pues sea el completo. A ver, me da una intriga esto de que estos puntos probablemente sean de los nudos interiores de la discretización que se hizo. A ver, vamos a ver eso. Vamos a activar la visualización de la discretización, de los nudos de la discretización, y nuevamente vamos a repetir el procedimiento. Entonces selecciono de esta forma, aquí le damos a copiar y por aquí pegamos. Bueno, se sigue mostrando de esta manera, pero bueno, vamos a continuar nada más. Bueno, entonces tengo ahí, vamos a ver si es que el rango de selección sigue siendo el mismo. A ver, bueno, ahí está. Entonces para mi sismo dinámico tendría entonces en la dirección X este desplazamiento máximo. Esto lo voy anotando por aquí. Entonces aquí voy anotando piso. eh, Aquí sería el piso 4, 3, 2, 1. Aquí sería el desplazamiento. Doy control C y aquí control V. Nada más copio el valor. Luego hago lo mismo para el resto de pisos. Aquí hay desplazamientos. Nuevamente debo filtrar mis datos. Esto es igual que el ETABS, si ustedes se dan cuenta. Ustedes se dan cuenta cuando pedimos datos en el ETABS, también lo que va a hacer el software es mostrarme la tabla completa para todos los casos. Entonces nosotros también aquí hacemos el filtro y aquí lo que tiene Robot es que me va a mostrar para cada combinación modal. Lo que me interesa a mí es la combinación CQC. Entonces le doy a copiar y vamos a pegar por aquí. Nuevamente buscamos el máximo. De esta forma. Y tengo mi desplazamiento. 5.55. Eso lo anoto por aquí. Y ya tengo entonces para el siguiente nivel. Y se repite el procedimiento para este piso 2. Para no demorar mucho en el vídeo, en la grabación, ya que el procedimiento es mecánico, voy a pausar la grabación y les voy a mostrar ya los desplazamientos terminados. Bien, entonces ya tengo todos mis datos copiados. Aquí están. Entonces voy a empezar a sacar pues mis desplazamientos relativos máximos. Restando este valor menos este. Este sería mi desplazamiento relativo. Este sería mi distorsión. Por aquí voy a sacar mi distorsión, que no es otra cosa más que el desplazamiento relativo sobre el nivel o la altura de los, o la distancia entre los puntos que estoy investigando, que sería en este caso 3000 milímetros, de esta forma. Y aquí pues mi distorsión, esto sería mis distorsiones elásticas y aquí sería mis inelásticas, asumiendo nuevamente que mi estructura es regular, de esta forma. Y como podemos ver, mi máxima distorsión inelástica o deriva inelástica, como se le dice, o no, al menos aquí en Perú, de manera de una forma, digámosle, más sencilla, aunque no es lo correcto. Lo más correcto es esto.
le decimos deriva, la deriva máxima pues sería de 0.0045. Estamos dentro del límite y pues no necesitaríamos rigidizar nuestra construcción de acuerdo con la tabla 11, ya que dependiendo del material predominante en la construcción, pues tendríamos que rigidizar. Entonces, por ejemplo, para concreto armado, el máximo es de 0.007 y el máximo aquí en mi análisis está de 0.0045 en el segundo nivel. Entonces, así es como nosotros vamos revisando y vamos verificando nuestras nuestros criterios de rigidez. Con esto nosotros verificamos la rigidez lateral de la construcción, que tenemos un límite que debemos cumplir. Si sobrepasamos esto, pues según la norma, eh, tenemos una estructura flexible y debemos rigidizar. A ver, cierro esto. Y bueno, eso es en cuanto a lo que sería el cálculo por el cálculo global en cada nivel. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si es que me voy a pasar esta vista? Para el cálculo, por ejemplo, de las irregularidades por torsión, por ejemplo, y también para las de rigidez, por ejemplo, irregularidad de rigidez y de torsión, necesito determinar desplazamientos en estos puntos. Pues la metodología de cálculo, perdón, aquí no, la metodología de cálculo o el flujo de trabajo es exactamente el mismo que hemos visto hace un momento. Lo que tendría que hacer es seleccionar, por ejemplo, este nudito y de este nudo extraer su resultado. Vamos a verlo para que puedan apreciarlo. A ver, antes de empezar, fíjense en lo siguiente. Voy a trabajar de la siguiente manera. Aquí tengo mi eje 1 y mi eje A. Entonces a este nudo, en todos los niveles, le voy a llamar 1A. A este otro nudo le voy a llamar 1C. A este otro punto le voy a llamar 3D. Perdón, me estaba equivocando aquí, no estaba viendo bien. Este sería el 4A. A ver, vamos a anotarlo por aquí. 4A. Este sería 4C. Este sería 3D. Este otro sería 1D. Y este último sería 1A. De esta forma. Así es como haríamos nuestro flujo de trabajo. Entonces, estando aquí nada más en esta vista en planta, para no pasarnos acá, me paso al primer nivel y hago esta selección de este puntito y a ver, vamos a irnos a esta vista acá y vemos que se me ha seleccionado, bueno, se me ha seleccionado más de un nudo. Fíjense, estos puntitos verdes que están así mostrándose me indica la selección, pero yo quisiera solamente esta selección. Entonces voy a cancelar y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Lo voy a acercar de esta forma. A ver, vamos a ver. Ahí solamente ya tendría este nudo seleccionado. No interesa si se me ha seleccionado también la barra, porque yo lo que voy a hacer es investigar el desplazamiento en este nudo. Entonces, nuevamente vamos aquí a tablas, desplazamientos y buscamos. Se me presentan para todos los casos de carga y lo que yo tengo que hacer es filtrar nada más. Y tendría entonces este resultado. Ahí tendría entonces mi resultado y este sería mi desplazamiento para el primer nivel. Pues vamos a ir anotándolo entonces eh, en una tabla aparte, digamos en esta misma nada más. Voy a borrar todo esto. Este sería, por ejemplo, el nudo. A ver, vamos a chequear el nudo 1A, 1A,
Por aquí tendría el 1D. También tendría este punto que sería el 3D. También este otro, el 4C, y finalmente el 4A. De esta manera. Entonces, para cada piso y para cada punto vamos a ir determinando sus desplazamientos con el fin de poder aplicar esto de las irregularidades, por ejemplo, para piso blando y para lo que tiene que ver con torsión. Se tendría que hacer ese procedimiento, ya que en el resto pues tiene que ver más que todo con cálculos globales, como podemos apreciar. Entonces tenemos que hacer necesariamente ese trabajo. Entonces este es mi primer desplazamiento del punto 1A, y seguimos buscando. A ver, esto lo voy a eliminar para que no me confunda, y esto también, y continuamos buscando. A ver, aquí sí me tengo que cerciorar bien para no cometer errores. A ver, copiar, y por aquí pegamos. Como pueden ver, solamente me da un dato porque es un nudo nada más el que he seleccionado. Entonces esto lo copio y lo pego por aquí. Sería el 1D. Así sucesivamente voy copiando hasta completar la tabla. Nuevamente, para no alargar el vídeo, la grabación, porque esto es mecánico, nuevamente voy a pausar el vídeo y ya les voy a mostrar todos mis datos. Bien, entonces ya tengo todos mis desplazamientos. Cabe destacar que esto pues está en milímetros nada más, y pues con esto ya podemos trabajar. Entonces ahora voy a centrar todo y vamos a irnos entonces ahora a la normativa. Entonces vamos a empezar con las irregularidades estructurales, por ejemplo en altura, que es lo primero que tenemos aquí, o lo primero con lo que nos encontramos en este tema. Voy a ir leyendo y vamos a tratar de interpretar lo que nos dice aquí la norma. Entonces lo primero que me dice es irregularidad de rigidez o piso blando. Y vamos a dar lectura. Existe irregularidad de rigidez cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la distorsión de entrepiso o deriva, tal y como les venía indicando, es mayor que 1.4 veces el correspondiente valor del entrepiso inmediato superior, o es mayor que 1.25 veces el promedio de las distorsiones de entrepiso de los tres niveles superiores adyacentes. Entonces hasta aquí tendríamos este condicionante para la determinación de la irregularidad por piso blando. Antes de empezar a aplicar, aquí nosotros tenemos una aclaración sobre cómo debemos determinar las distorsiones de entrepiso para poder aplicar precisamente estos parámetros que nos están indicando aquí este párrafo. Entonces nos dice lo siguiente: la distorsión de entrepiso se calculará como el promedio de las distorsiones de los extremos del entrepiso. Entonces es por ese motivo que se ha extraído los desplazamientos en cada punto que nosotros hemos establecido. Cabe indicar también que por ejemplo para este modelo de edificio que tenemos,
también pudiésemos haber calculado en este punto, ya que todos estos me constituyen esquinas, todos estos me constituyen extremos. Esto ya no lo hice porque obviamente sé que en este punto y en este punto voy a tener los máximos, es por eso que esto lo obvié, pero si quieren ustedes lo pueden ir haciendo. Eso ya depende del criterio de quien calcula. Entonces, bajo esa aclaración empezamos a determinar. Bueno, entonces voy a promediar los desplazamientos totales de todos los extremos. Eso es lo primero que voy a hacer. A ver, aquí vamos a colocar, por ejemplo, a ver, nuevamente vamos aquí. La distorsión del entrepiso, parece que me estoy confundiendo. La distorsión de entrepiso se calculará como el promedio de las distorsiones en los extremos de cada entrepiso. Bueno, de hecho que sí me estaba confundiendo. Entonces de cada punto, como tenemos, debo calcular el desplazamiento relativo y ese desplazamiento relativo dividir entre la altura de cada nivel para tenernos el cálculo de las distorsiones en cada uno de estos puntos. Y luego de calcular las distorsiones de cada uno de estos puntos, que no es otra cosa más que el desplazamiento relativo entre la altura de cada piso, debo promediarlo. Entonces voy a hacer ese procedimiento. Entonces aquí estos serían desplazamientos totales. Vamos ordenándonos. Desplazamientos. Y por aquí sería distorsiones. Bueno, vamos a trabajar igual como lo tenemos en la norma. Entonces la distorsión, por ejemplo, para el punto A sería este punto menos este otro y dividido entre la altura de cada nivel. Todos los niveles tienen 3 metros de altura, estamos trabajando en milímetros, entonces lo pasamos a esas unidades. Y todo esto pues lo copio. Y esas serían mis distorsiones. Ahora lo que debo hacer es promediar esto. Y de eso vamos a obtener un valor para cada nivel. Y luego, ahora sí, ya tenemos ya tenemos las distorsiones. Y ahora sí empezamos nuevamente a leer y vamos aplicando. La distorsión de entrepiso es mayor que 1.4 veces al correspondiente valor del entrepiso inmediato superior. Entonces empezamos a evaluar. Por ejemplo, vamos a ver, eh, vamos a ver si es que la distorsión de este piso es 1.4 veces la distorsión del entrepiso inmediato superior. Así es como vamos interpretando. Entonces lo que debo revisar es que si este por 1.4 es mayor que este valor, entonces voy a decir que tengo irregularidad. A ver, bueno, aquí creo que tengo un error. Esto es al revés, es así. Así es como estaríamos interpretando lo que nos dice la norma, que me dice que la distorsión de un entrepiso es 1.4 veces mayor que la distorsión del entrepiso inmediatamente superior. Entonces, si esto primero se me cumple, voy a decir que es irregular. De lo contrario, diría que es regular. De esta manera. Entonces, como podemos ver, tendríamos esta primera conclusión. A ver, parece que aquí sigo teniendo un error. A ver, vamos a leer. A ver, es mayor que 1.4 veces el correspondiente valor del entrepiso inmediato superior. Bueno, creo que sí estamos bien. Y o es mayor
que 1.25 veces el promedio de las distorsiones de entre el piso de los tres niveles superiores. Entonces, por ejemplo, para este primer nivel, si esta distorsión es mayor que 1.25 veces el promedio de los pisos superiores, pues diría que es irregular, o de lo contrario se dice que es regular, de esta forma. Entonces al otro nivel ya no lo hago porque fíjense que estaría calculando un promedio que ya no, con nada más dos pisos, entonces me quedaría de esta manera. Bien, entonces como podemos ver, pues el primer y segundo nivel es regular, el tercer nivel me estaría resultando que es irregular, ya que 0.57 veces seguramente es mayor que 1.4 veces esta distorsión. Vamos a verlo. Vamos a multiplicar por 1.4, está siendo 0.44, entonces 0.3057 es mayor que 30.44, por eso es que me está dando condición de irregularidad. Ahora, tengo entonces que este nivel es irregular, por lo que tendría que evaluar, por ejemplo, la evaluación de este nivel. Me correspondería hacerlo de acuerdo con el, el cálculo de desplazamientos inelásticos, más que todo, las derivas inelásticas. Tendríamos que hacerlo acorde con, a ver, permítame buscar por aquí, acorde con este artículo. Entonces, si es que ese nivel es irregular, eso es lo que estamos viendo, entonces para el cálculo de desplazamientos laterales tendríamos que aplicar esta condición. Generalmente nosotros hemos estado aplicando, por ejemplo, el, el 0.75 veces R, pero para ese nivel tendríamos que calcular con este R. Esa sería la manera de trabajar con este piso irregular. Pero bueno, si quisiésemos eliminar esto, pues lo que tendríamos que hacer es rigidizar este piso. Este piso de tal manera pues que esta deriva se reduzca, y con eso pues ir corrigiendo poco a poco esta condición, ya que como vemos pues no todo el edificio me está dando condición de irregularidad, solamente uno. A partir de y le afectaría también al piso siguiente, pues estaríamos trabajando con esa condición, pero lo ideal sería que tratemos de evitar evitar esto de la irregularidad, ya que eso lo que produce es un incremento significativo de fuerzas para diseño. Entonces ya se quedaría para ustedes el que digamos, por decir así, eh, rigidicen este nivel, cambiando, puede ser de tamaños de secciones o de repente de tamaño de las vigas. Eso ya se lo deja para que ustedes lo hagan a manera de ejercicio. Yo nada más voy a tratar de avanzar de lo que tengo aquí. Eso sería todo en cuanto al cálculo de irregularidad por piso blando. Ese es un cálculo, se le podría decir un cálculo normal, ya que tenemos por aquí un cálculo extremo, que no es otra cosa más que exactamente lo mismo, solamente que se cumple cuando tenemos valores mayores. Por ejemplo, aquí el factor ya no es de 1.4 sino de 1.6. Entonces eso lo podría ir, nada más aquí vamos a trabajarlo para ver si es que tendríamos lo mismo, y también como vemos pues estaríamos trabajando bajo la condición de irregularidad extrema, y aquí estamos viendo el factor que estaría afectando. Entonces así es como nosotros vamos determinando, pero como les repito, pues lo ideal es de que se
trate de trabajar sin irregularidades, ya que esto pues hace que se incremente las fuerzas. ¿Por qué motivo? Porque nosotros calculamos las fuerzas, eh, ya sea por el método estático o por el método dinámico, aplicando esta ecuación general. Entonces, si yo tengo una irregularidad, voy a producir que este R disminuya. Entonces, en toda esta fracción, a menor valor de R, el valor numérico de toda esta operación se incrementa. A mayor valor de R, toda esta operación se reduce. Entonces, como podemos ver, se puede intuir, se puede deducir que las fuerzas internas en mi edificio pues se van a incrementar significativamente. Aquí tengo también otro tipo de irregularidad por piso débil. Esto se hace teniendo en cuenta el cálculo de las áreas de las secciones en cada nivel. Por ejemplo, para este nivel yo tendré que calcular el área de mi sección de columna de todos mis pisos, por ejemplo para este piso, y ese compararlo con el de los demás niveles. Si veo que esas sumatorias de áreas para cortante son menores al 80% que me indica aquí, pues diría que también tendría irregularidad de este tipo y tendría que castigar a R con una reducción al 75%. Así es como nosotros entonces vamos revisando. Lo mismo también tenemos aquí, la secuencia es exactamente la misma, solamente que ya no se trabaja con el 80%, sino con el 65%. Y eso sería todo en cuanto a las irregularidades en planta por rigidez y piso débil. Ahora, en cuanto a las de masa y peso, pues esto se aplica. Me voy a ubicar en una vista en elevación, por ejemplo del plano YZ. Voy a pedir una vista extruida. Por ejemplo, a ver, vamos a ir leyendo y vamos a ir indicando. Irregularidad de masa o peso. Se tiene irregularidad de masa o peso cuando el peso de un piso, determinado según el numeral 4.3, esto es el peso sísmico efectivo, es mayor que 1.5 veces el peso de un piso adyacente. Entonces, supongamos que aquí tengo un peso total, voy a inventarme un número cualquiera, de 500, y los pisos adyacentes a este nivel serían este piso y este otro. Entonces 1.5 veces este valor sería, por ejemplo, 800. El valor de 800 es mayor que 1.5 veces 500. Por lo tanto, aquí podría aplicar a toda la construcción condición de irregularidad. Así es como nosotros determinaríamos si es que tendríamos irregularidad en planta. Sobre el cálculo de los pesos, pues ya hemos visto cómo se lo determina y cómo lo haríamos también de manera manual. Por irregularidad geométrica vertical, me dice que la configuración es irregular cuando en cualquiera de las direcciones de análisis la dimensión en planta de la estructura resistente a cargas laterales es mayor que 1.3 veces la correspondiente dimensión de un piso adyacente, y este criterio no se aplica en azoteas ni en sótanos. Bueno, esto se refiere a lo siguiente. Supongamos que yo tengo esta construcción y toda esta parte me la borro. Entonces, para este piso, para este y para este, tendría yo que esta sería mi longitud de mi sistema resistente a fuerza lateral. O perdón, aquí sí estoy cometiendo un error en la descripción. Digamos que todo esto se elimina y entonces aquí yo tendría mi longitud resistente, y para este piso, que no es azotea, no es techo, pues tendría yo una longitud L1. Y me dice que voy a tener esa irregularidad
cuando la dimensión en planta de la estructura resistente a carga lateral es mayor, por ejemplo cuando este L es mayor que 1.3 veces el L1. Ahí vamos a tener irregularidad geométrica, porque tenemos una considerable discontinuidad vertical. Entonces ahí nosotros tendríamos eso de la irregularidad por geometría. Y bueno, discontinuidad de los sistemas resistentes, cuando la separación entre los elementos verticales, supongamos por ejemplo que esta columna no continúa directamente, no es continua, sino que empieza digamos por acá. Entonces esta distancia está normada de acuerdo con el reglamento para verificar si es que tendríamos irregularidad por discontinuidad. Así es como interpretaríamos esta parte. Ahí vemos entonces los porcentajes que deberíamos revisar. Y aquí tenemos esto de extremo, que es exactamente lo mismo, solamente que los coeficientes varían, los porcentajes, perdón. Y ahora vamos a revisar lo que tiene que ver con las irregularidades en planta, la torsional. Por eso es que hice aquí mi cálculo de esta manera, porque esto me va a servir. Vamos a dar lectura y vamos a tratar de interpretar. Y me dice entonces que existe irregularidad torsional cuando en cualquiera de las direcciones de análisis, fíjense que yo solamente estoy analizando en la dirección X, también se tendría que hacer el mismo análisis, la misma secuencia en la dirección Y, porque tenemos dos direcciones de análisis. Sigo leyendo. Existe irregularidad torsional cuando en cualquiera de las direcciones de análisis el máximo desplazamiento relativo de entrepiso en un extremo del edificio calculado, incluyendo excentricidad accidental, esto ya lo hemos incluido también, es mayor que 1.2 veces el desplazamiento relativo del centro de masas del mismo entrepiso para la misma condición de carga en el centro de masas. Aquí tengo también una aclaración o la especificación de a qué se aplica y a qué no se aplica. Este criterio solamente se aplica en edificios con diafragmas rígidos y solo si el máximo desplazamiento relativo de entrepiso es mayor que el 50% del desplazamiento permisible indicado en la tabla 11. Entonces primeramente debemos evaluar esta condición para poder aplicar esta. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Aquí tengo entonces los desplazamientos. A ver, voy aquí a robot, voy a ir a esta parte, voy a pedir que se me muestren para esta condición de carga los desplazamientos relativos. Y vamos a pedir, a ver, otra vez ya no se nos muestran. Bueno, tendría que trabajar entonces con estos valores. A ver, esto lo voy a ir anotando por aquí, a un costado. 6.3306 5.3872 3.6687 y 1.4821. Ya tengo mis datos y vuelvo aquí. El 50% del límite de 0.007 sería 0.0035. Eso lo voy a anotar por aquí.
Este sería mi límite máximo por el cual yo debo evaluar. Entonces esto vamos restando de esta manera. Y vemos. Entonces, como vemos, pues tengo un desplazamiento relativo de 0.3031. Todos estos valores son menores que este 50%. Pero aquí me estaría faltando también esto, pasarlo a inelástico, ya que esto está en inelástico. Entonces aquí también tendría que multiplicarlo por inelástico. Recuerden que estoy trabajando bajo la condición de que esto es regular, no estoy haciendo caso a esto. Y revisamos. Bueno, en este piso nada más creo que estoy viendo, fíjense, 0.0043 es mayor que este 50%. Entonces en este piso únicamente aplicaría esa condición de irregularidad por torsión. Aquí estoy prácticamente en el límite, pero entonces demandaría este. Entonces nada más en este piso tendré que calcular. Entonces eso es lo que voy a hacer. Bueno, ya tengo aquí mis desplazamientos en todos los pisos, y me voy a fijar nada más en este. Entonces mi deriva relativa, mi desplazamiento relativo va a ser este también. A ver, ahí de esta manera. Bueno, básicamente aquí. Y revisamos, a ver. El máximo desplazamiento relativo de entrepiso en un extremo del edificio calculado incluyendo excentricidad accidental es mayor que 1.2 veces el desplazamiento relativo del centro de masas. Entonces el desplazamiento relativo es esta resta, y el desplazamiento relativo de mi centro de masas es este. A ver, lo voy a anotar aquí. Me van a disculpar si de repente está un poco tedioso, pero así se tendría que hacer. Bueno, entonces como veo, este es el desplazamiento relativo de este extremo. Tendría que evaluar para todos. Vamos a ir evaluándolo. Ahí. Ahí tendría todos mis desplazamientos relativos. Si es que estos desplazamientos son mayores que 1.2 veces este valor, digo que voy a tener irregularidad también para este piso. Entonces evaluamos si este valor, a ver, vamos a trabajar con el máximo de estos para no tener que estar haciendo tanto, no estar haciendo el uno por uno. Es mayor que 1.2 veces este valor, entonces diremos que tengo condición de irregularidad en este piso. De lo contrario, se dirá que es regular. Como podemos ver, pues es regular. Entonces, para los demás niveles ya no aplicamos, porque estos desplazamientos relativos son menores que el 50% de lo que establece esa tabla 11. Y por lo tanto, entonces, vamos a concluir que solamente tendría irregularidad en este nivel, en este piso, que le afectaría también a este. Pero eso ya lo dejo para que ustedes lo corrijan, cambiando sección, digamos, no sé. Entonces, eso sería lo correspondiente a la irregularidad. Bueno, aquí tenemos también la torsión extrema, que ya no es un factor de 1.2 sino 1.5. La secuencia de cálculo, el flujo de trabajo es el mismo. Lo de esquinas entrantes, bueno, eso sí lo vamos a tener que evaluar aquí, ya que aquí tengo una esquina. Entonces
Esta condición de irregularidad se mide en las mismas direcciones que estamos analizando. Por ejemplo, para la dirección X tengo que medir esta distancia y tendría que medir esta distancia. Entonces este sería, por ejemplo, L sub 0. Si L sub 0 es mayor que 0.20, que es el 20% de este L, digo que en esa dirección tengo irregularidad. Lo mismo pasaría para la otra dirección. Si es que este L sub 0 es mayor que el 20% de toda esta distancia, digo que tengo irregularidad por esquina entrante en planta. Ahora, la condición para concluir si es que tengo esta irregularidad es que en ambas direcciones de análisis se debe cumplir esa condición. Si es que en uno se cumple y en el otro no, si es que en una dirección se cumple y en la otra no, pues se concluye que es regular. Debe haber irregularidad en ambas direcciones para indicar que se tiene irregularidad por esquina entrante. Entonces vamos a evaluar eso. Como ustedes recordarán, vamos a revisar acá nada más. Tengo entonces 4, 5 y 5. Entonces estas distancias son 4, 5 y 5. Entonces tengo una distancia total de 14 metros. Y esta distancia es 5 metros. Entonces vamos a evaluar. Vamos a extraer el 20% de 14. 0.20 por 14 metros. Y tengo una distancia de 2,80. Y mi distancia aquí, mi esquina entrante, es de 5 metros. Entonces digo 0, L sub 0, que es 5 metros, es mayor que el 20% de L, de este L. Entonces es irregular. En la otra dirección también analizamos, como tengo las mismas distancias, pues también veo que es irregular. Entonces concluyo que tengo irregularidad en planta por esquina entrante. Y su factor de irregularidad es de 0.9. Con este sí ya estaríamos trabajando. El otro lo dejo para que ustedes lo corrijan nada más. Sería cuestión de que ustedes varíen secciones y ya corregirían ese valor. Pero aquí sí tendríamos que trabajar con esas esquinas entrantes. Discontinuidad del diafragma, pues cuando tenemos variaciones abruptas del área de la sección en un máximo del 50%. Esto lo vamos a ir viendo también cuando hagamos nuestro ejemplo. Esto sí lo dejo para luego. Sistemas no paralelos, cuando tenemos un sistema que no necesariamente es, digamos, una cuadrícula, sino que vamos a tener en algún momento proyectos, por ejemplo, que empiecen así, que empiecen de esta forma. Entonces esta condición también nos indica nuestra norma, cómo debemos evaluar. Más que todo se hace ante un ángulo de 30 grados. Esto también ya lo dejaría para que ustedes lo lean, porque no es tan complicado. Y si tienen dudas, pues me van escribiendo ahí en el área de consultas, ahí en el centro virtual. Entonces esto fue todo lo correspondiente a las irregularidades. Hemos ido viendo también cómo trabajar en tablas, cómo trabajar con tablas para este cálculo de desplazamientos, de derivas y todo eso. Y también hemos visto lo que son las distorsiones y la rigidez lateral. Nos está quedando únicamente por ver es el análisis tiempo-historia. Entonces vamos a ir aquí y vamos a empezar a configurar nuestro modelo para realizar un análisis tiempo-historia. Y para esto entonces vamos a hacer uso
de los acelerogramas pues que tienen ustedes también ahí en la plataforma para que los descarguen. Esos acelerogramas que tienen ustedes ahí pues ya han sido tratados y han sido trabajados de tal manera que estos se puedan incorporar sin ningún problema aquí en el robot. A diferencia de ETABS, en robot pues se tendría que hacer un pequeño trabajo adicional para poder incorporar ese registro. Pues para eso entonces vamos a ir aquí. Yo tengo por ejemplo aquí una lista de acelerogramas que también lo tienen ustedes disponible en la plataforma. Por ejemplo, voy a abrir este que me dice sismo de 1974, en la cual pues tengo toda esta información. Toda esta información tal y como está en estos momentos en robot no va a ser posible ingresarlo, o bueno, hasta lo que he visto hasta el momento pues no me ha sido posible hacerlo, sino que he tenido que hacer una serie de operaciones ayudándome de Excel para poder trabajarlos de tal manera de que estos datos pues se me encuentren nada más en dos columnas, tal y como vamos a ver eh, a continuación. Entonces voy a pausar el vídeo para abrir el archivo y luego o bueno, voy a hacer lo siguiente. eh, a ver, voy a abrirme un nuevo Excel y vamos a ir por aquí. Mejor les muestro la secuencia que se debe seguir para que ustedes también hagan lo mismo. Voy a darle a abrir, examinar y vamos a buscar en donde se encuentra nuestros acelerogramas. Por ejemplo, aquí supuestamente voy a abrir archivos nada más que son en Excel, pero si despliego puedo ver que tengo también otros formatos que Excel me puede leer. Voy a buscar aquel que me dice TXT, o si queremos obviarnos esa molestia de estar buscando, pues voy a darle aquí a todos los archivos. Luego voy a abrir este que me dice Sismo de Lima y voy a darle a abrir. Se me va a aparecer este cuadro de diálogo y nada más lo único que voy a hacer es aceptar. Voy a aceptar, voy a darle siguiente y finalizar. Y aquí en cada casilla se me van a aparecer todos mis datos. Luego de esto lo que se debe hacer es eliminar estos datos, ya que todo esto es información que el, el archivo pues me está otorgando. Por ejemplo, podemos apreciar, bueno, no sé, de repente no se lee muy bien aquí, vamos a irnos directamente acá y me dice que perdón, este registro está para la dirección norte-oeste y tengo 4.899 puntos que están en unidades de centímetro por segundo, pero por 1000. O sea que todos estos datos me están representando aceleraciones, pero en unidades de centímetro por segundo al cuadrado, pero que todavía deben ser divididas entre 1000. Por ejemplo, para este dato tengo una aceleración negativa de menos 1710 centímetros por segundo al cuadrado sobre 1000. Si divido esto sobre 1000, esto se traduciría a 1.71 centímetros por segundo al cuadrado. Así es como daríamos lectura a cada uno de estos datos. Cada dato que vemos aquí, cada valor que tenemos acá, me representa un valor de aceleración del suelo en un determinado intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo está indicado aquí. O sea que cada uno de estos valores que tenemos aquí está registrado a cada 0.02 segundos. También tengo, bueno, la aceleración máxima de 192.5 centímetros por segundo al cuadrado, y también tengo datos de la velocidad y el desplazamiento que se calculan de acuerdo con las expresiones que hemos visto ya en clases anteriores. Aquí tengo el número de puntos y el intervalo,
Y pues todos estos datos entonces no me sirven, ya que son solamente de información. Los que sí me van a servir son desde aquí en adelante. Entonces lo que haríamos aquí para trabajar con robot específicamente es que tendría que eliminarme todas estas filas. Clic derecho y le daría eliminar. Luego con esta información haríamos lo siguiente. Fíjense que aquí todavía tengo de que esta línea o que esta información me debería trabajar de esta manera. Este dato se lo tendría que pasar aquí y este dato se lo tendría que pasar aquí, ya que así es como se tendría que estar dando lectura. Y eso es lo que se ha hecho. Eso es lo que se ha hecho en este archivo que voy a abrir a continuación. A ver, eso lo tengo yo por acá. Sismo de Lima. Aquí por ejemplo lo que se ha hecho es ordenar todo esto. Aquí si ustedes se dan cuenta ya tengo todo ordenadito, está todo secuencial a 10 columnas me parece. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 10 columnas. Y luego lo que hice fue ordenar todas estas filas, todos estos datos que estaban en filas. Todas estas filas las ordené en columnas. Las ordené en columnas de esta manera, tal y como ustedes pueden ver. Perdón, aquí estoy ordenándome, pero de la misma manera, de tal manera que tenga como que una especie de matriz. Luego de esto, aquí inclusive les estoy mostrando la fórmula para que ustedes también copien exactamente lo mismo. Hagan ustedes esto de aquí. Bueno, hagan el trabajo de eliminar esto, ir eliminando poco a poco. O lo que pueden hacer para que no estén haciendo este trabajo que es un poco tedioso es ir directamente por aquí. Todo esto eliminarlo aquí y este dato pues ir pasándolo directamente desde aquí. Luego guardarlo como un nuevo archivo y abrirlo también directamente con el Excel y ya ustedes tendrían todos estos datos ordenados. Esa sería otra manera. Y luego pues tendrían que hacer esto. Aquí enumerar de 1 al 10 y de aquí hasta el número de puntos totales, que serían 4999 creo, a manera de matriz. Y luego con esto pues hacer, a ver, hacer esto, hacer su ordenamiento de tal manera que esas filas, estas columnas que estaban del 1 al 10 se ordenen en filas. Se ordenen en filas, como pueden ver ustedes, del 1 al 10. Ahí les estoy mostrando la fórmula para que ustedes también repitan el procedimiento. Esto es algo que tuve que hacer, me las tuve que ingeniar para poder aplicar. Como pueden ver ustedes, tengo 490 datos para 10 filas y luego finalmente tuve que hacer este otro artificio de tal manera que todos mis datos se encuentren en una sola columna, ya que todos estos datos que tengo aquí son datos a cada 0.02 segundos. Solamente he leído hasta esta línea, luego paso a la otra y sigo leyendo, sigo pasando a cada 0.02 segundos, continúa. Entonces en robot, como les repito, pues no se puede ingresar de manera directa ese espectro, o perdón, ese registro, y se lo ha tenido que hacer de esta forma. Y para intervalos a cada 0.02 segundos. Si medimos, si vemos, en total tengo
el número de puntos que me indicaba el registro. Vamos a verlo. A ver, aquí, 4.899 puntos a intervalos de 0.02 segundos. Veo entonces que este sismo prácticamente me ha durado, aquí se ha completado con 0 esto, me ha durado 97.96 segundos. Entonces, con esto pues ya lo único que haría es seleccionar mis datos de esta forma, control C, y pegarlo en un bloc de notas. Eso lo tengo aquí. Aquí está pegado. Y ya con esto pues recién puedo trabajar en el robot. Ahora, estando aquí en robot, lo que debo hacer es ir aquí a análisis. A ver, voy a guardar este archivo con un nombre nuevo para no de repente dañar este de alguna manera. De repente algo sale mal y pues tendría el respaldo de este archivo que voy a guardar en este momento. Voy a guardar primeramente este existente. Vamos a esperar un momento que guarde y le vamos a dar a guardar como. Guardar proyecto como. Y le voy a dar aquí TH, voy a colocar para especificar que este archivo pues contiene el tiempo historia, el time history. Luego entonces vamos aquí a análisis, tipos de análisis, y vamos a configurar. Para realizar un análisis tiempo historia pues debe existir también un análisis modal. Un análisis modal que debe ejecutarse justo antes del tiempo historia. Entonces, si nosotros nos fijamos aquí en la secuencia que tenemos en estos momentos, el análisis modal está en el lugar 7. Luego se me ejecuta un análisis modal sísmico y luego se me ejecuta este. Este espectral va a tomar los datos de este modal. Este espectral va a tomar los datos de este modal. Entonces, para el tiempo historia, debo generarme un análisis modal primeramente, que esté justamente, digamos, en el lugar 13, que sería la continuación, para luego incorporar mi análisis tiempo historia con un registro especificado. Entonces, voy a ver los parámetros que tiene este para hacer la copia exacta. Este inclusive lo puedo copiar en un Word para cerciorarme de que exactamente voy a hacer lo mismo. Doy control V y ahora sí, cuando cierro esto, a ver, nuevamente vamos a chequear bien y vamos a generarnos entonces un nuevo caso de análisis. También va a ser modal. Este modal TH le voy a colocar para que no se confunda con este y también para que no me salga ningún aviso de que estoy duplicando. Acepto, especifico lo mismo. Ya está. Y de aquí acepto y ya tengo entonces mi análisis modal para propósitos de tiempo historia. Luego doy aquí nuevamente a nuevo, modal, perdón, ya no es modal sino es temporal. Aquí por ejemplo le voy a colocar TH, ok, y se me va a abrir esta ventana en la cual pues debo realizar mi configuración, en la cual pues voy a aplicar mi análisis
mi análisis en las direcciones especificadas mediante una función que todavía no incorporamos. Aquí debería aparecer esa función. Entonces vamos a definir esa función indicando, por ejemplo, le voy a colocar el mismo nombre que tengo acá, Sismo de Lima, Sismo de Lima 1974. Le damos a agregar y ya tenemos el nombre, o al menos el archivo inicial en blanco definido. Luego vamos aquí a puntos y vamos a incorporar todos nuestros puntos que hemos trabajado. Entonces voy aquí a ver, por aquí voy a todos los archivos y escojo Sismo de Lima, abro y esperamos un momento a que se me lean todos estos datos, y aquí tenemos esa gráfica, la gráfica de nuestro registro. Luego de esto pues ya está definido todo. Nada más lo que haría es cerrar y aquí ya tengo mi sismo definido. Aquí ya aparece. Ahora este análisis, este registro lo voy a hacer para un análisis en la dirección X y un análisis en la dirección Y, para estas dos direcciones. En este caso las aceleraciones ya están establecidas, en sus unidades correspondientes. Por lo tanto, entonces aquí en coeficiente no podría especificar ya nada. Si es que las unidades de mi registro estuviesen en otro valor, pues entonces aquí tendría que especificarlo. Pero no ese es el caso. Y entonces ahora sí vamos a guardar resultados cada 0.02 segundos, de la misma manera como tenemos aquí registrado cada aceleración, en una división de 10 puntos y en un total, para un total, digamos, a ver, si es que mi sismo está durando 90 segundos, pues más o menos en la mitad, digamos que hasta la mitad nada más hay que medir 90, 60. Bueno, hay que hacer unas mediciones solamente hasta los 30 segundos, ya que más o menos hasta los 30 segundos, que sería más o menos por aquí, es en donde tengo la máxima demanda, como pueden ver ustedes. Entonces voy a especificar hasta 30 segundos nada más. No estamos considerando nada de P delta, eso. Y lo que haría con esto pues es aceptar, y con esto pues entonces ya tendría definido mi análisis temporal o análisis tiempo-historia. Con esto lo que hago nada más es calcular, poner a calcular, y nada más tendríamos que ponernos a esperar. Como el análisis va a demorar un poco, pues lo que voy a hacer es pausar la grabación por un momento y luego vamos a continuar cuando ya todo esto haya culminado. Bien, entonces el análisis ha culminado. Se ha demorado más o menos una hora aquí en mi PC, bueno, un poco más de una hora. Este es el resultado que me está dando el programa. Bueno, tengo 4 advertencias. Me está diciendo que en cuanto al cálculo de los modos, pues algunos no los ha podido resolver de acuerdo con la solución de los eigenvectores, pero tampoco no es nada, ningún inconveniente. Esperemos que no afecte eso. Vamos a cerrar entonces, y esto también lo cerramos, y vamos a
proceder con la revisión. A ver, voy a seleccionar un nudo cualquiera, por ejemplo este nudo. A ver, quiero cerciorarme si es que está seleccionado el nudo. Vamos a ir a la proyección en planta, vamos a ir al cuarto piso y bueno, parece que sí estaba seleccionado. Aquí estaba. A ver, vamos nuevamente. Ahí tengo un nudo seleccionado, tengo el nudo 90, imagino que este debe ser su numeración. Ese nudo lo voy a tener en cuenta para poder hacer una evaluación, por ejemplo, de desplazamientos. Entonces vamos a ir, a ver, vamos a irnos por aquí y vamos a ir al análisis temporal. Bueno, más que todo en la parte de diafragmas. O perdón, de diagramas. Aquí vamos a agregar qué es lo que queremos visualizar, qué respuesta es la que queremos ver. Vamos a ir acá a agregar y por ejemplo voy a querer ver desplazamientos de nudos, por ejemplo en la dirección X, para el caso Time History en nudo 90 por ejemplo. Y agregamos, cerramos, aquí seleccionamos lo que queremos hacer, agrego, espero que si es que todo me ha ido bien, si es que no he tenido problemas con nada, pues me va a dar algún resultado. Vamos a aplicar y parece que esas advertencias que hemos tenido pues nos ha afectado. Tal y como pueden ver ustedes, aquí tengo el tiempo total de medición de 90. Ahora vamos a revisar nuevamente por aquí. A ver, vamos a ir aquí a tablas. Probablemente esas advertencias le han afectado. Como pueden ver ustedes, creo que hemos hecho en vano ese análisis porque está todo en cero. Es como si no lo hubiese tomado. A ver, vamos a revisar diagramas. Voy a ir aquí, voy a pedir que se me muestre el diagrama. Pues esto sí me lo está mostrando. A ver, voy a pausar el vídeo por un momento para poder revisar si es que se puede solucionar, o si no ya pues tendría que verlo en una clase siguiente. A ver, estuve revisando y pues bueno, no logré dar con la solución, así que esta parte pues la estaría dejando para en las siguientes clases. Indicarles cuál fue el error o cuál fue lo que de repente estuvo faltando y ver lo que estaría faltando aquí. Nada más sería ver la gráfica de los desplazamientos, de repente de los axiales, cortantes, momentos y todo eso. Pero bueno, eso se lo deja ya para clases posteriores. Entonces, esto fue todo lo que se les quiso mostrar en este segundo capítulo, en el cual pues ya tienen ustedes todas las herramientas para que sigan todos los procedimientos de análisis sísmico con nuestra normativa, ya que cuando lleguemos aquí ya esa parte, toda esta parte, todas esas explicaciones y todo eso ya no lo vamos a ver, inclusive hasta algunas partes pues ya las vamos a tener listas y vamos a aplicar de frente.
Eso más que todo para ahorrarnos tiempo. Es por eso que también se hizo este capítulo, se separó para que no se mezclaran temas, para tratar de ser un poco más ordenados en esta ocasión. Entonces nos estaría quedando por ver en la siguiente clase, el, en el capítulo 3 correspondiente a todo lo que tiene que ver con dimensionamiento preliminar. Entonces esto ya queda para la siguiente clase y finalmente estaríamos ya llegando a este capítulo en el cual pues les estaría indicando cuál va a ser el modelo que vamos a desarrollar. Entonces hasta aquí sería esta clase y nos vemos en una siguiente. Entonces me despido. Muchas gracias por su atención.